La mujer del tinajón parte uno. El barro que guarda. En Camagüey, los tinajones son más que vasijas. Son memoria. Grandes, oscuros, de barro cocido con paciencia de siglos. Guardan el agua de lluvia con una fidelidad que avergüenza a muchos hombres. Cada casa de la ciudad antigua tiene los suyos. Cada patio, cada umbral. Y algunos, dicen los más viejos, guardan algo más que agua. Guardan lo que alguien no quiso que el tiempo se llevara. La historia de la mujer del tinajón comenzó, como las mejores historias de Camagüey, con un secreto que alguien guardó demasiado bien. Era el año 1821, cuando llegó al puerto una mujer joven, sola, sin equipaje visible, más allá de un baúl pequeño y una determinación que los funcionarios de aduanas anotaron en sus registros como actitud poco femenina para la época. Se llamaba Alicia Bermúdez. No había venido a buscar a nadie. Había venido a esconderse. Alicia alquiló una casa modesta en uno de los barrios interiores de la ciudad, lejos del bullicio del puerto y cerca de nada en particular. La casa tenía patio interior y, como todas las casas de Camagüey, varios tinajones alineados contra el muro. Alicia los miró durante varios minutos antes de entrar. Están llenos, le dijo la propietaria. De agua, respondió Alicia. Lo dijo de una manera particular, con ese énfasis leve que indica que se está pensando en otra cosa. La propietaria no preguntó más. En los primeros meses, Alicia vivió de manera discreta hasta el límite de lo invisible. No participaba en la vida social del barrio. No asistía a misa con regularidad. Compraba lo necesario en el mercado y regresaba rápido. Pero de noche, los vecinos escuchaban sonidos del patio, no ruidos de alarma, no voces en disputa, algo más suave, el roce de manos sobre barro, el sonido del agua al ser removida con cuidado, y a veces, muy ocasionalmente, algo que podría haber sido una canción, si la canción hubiera sido pronunciada en voz casi inaudible, dirigida no a un oyente humano, sino a la cerámica misma. Parte 2. Lo que el barro escucha. La primera persona en hablar con Alicia de manera real fue su vecina inmediata, doña Carmen de los Ríos, mujer de 70 años que había visto suficiente para saber que las personas que se esconden siempre tienen una razón, y que la razón no siempre es mala. ¿De dónde viene?, le preguntó una tarde. ¿De dónde viene todo el mundo?, respondió Alicia. De un lugar donde no me quedo. ¿Y qué hace con los tinajones por las noches? Alicia la miró durante un momento. Los cuido, dijo. ¿Por qué? Porque alguien los descuidó antes. La historia de Alicia Bermúdez se fue filtrando con la lentitud inevitable de los secretos en ciudades pequeñas. Era hija de un comerciante arruinado de La Habana. Había estado prometida a un hombre que le convino más a su padre que a ella. El matrimonio se celebró, y fue en esa casa, en esa vida que no había elegido, donde Alicia descubrió algo que cambió todo. Su esposo guardaba secretos en los tinajones del patio, no cosas materiales, papeles, deudas, nombres de personas que habían desaparecido de maneras que la ley prefería no investigar, documentos que hacían del silencio de su esposa no solo una costumbre social, sino una necesidad de supervivencia. Alicia leyó lo que no debía leer y comprendió que había dos maneras de reaccionar. La primera era callarse y continuar. La segunda era irse y guardar. Eligió la segunda. Tomó copias de los documentos más importantes, los enrolló con cuidado, los cubrió con cera y los selló dentro de uno de los tinajones más grandes del patio, en el fondo, bajo el agua. Luego se fue. Llegó a Camagüey y comenzó a vigilar sus propios tinajones como si supiera que el barro entiende el compromiso de guardar lo que no puede perderse. Su esposo la buscó, mandó hombres, ofreció dinero, amenazó,
Pero Camagüey es una ciudad de calles torcidas y casas de muros gruesos. Una ciudad donde la discreción es un valor más antiguo que cualquier ley. Los vecinos de Alicia no sabían sus secretos, pero sabían que era suya. Y en Camagüey, la propiedad sobre las personas no la define el matrimonio, la define la pertenencia mutua al barrio. Parte 3. El agua que no se evaporó. Alicia Bermúdez vivió en Camagüey hasta los 81 años. Nunca regresó a La Habana. Nunca respondió a las cartas que llegaron durante los primeros años. Nunca habló abiertamente de su pasado, pero tampoco lo olvidó. Cuidó sus tinajones con una atención que el barrio terminó por respetar sin entender del todo. Los lavaba con regularidad, los revisaba, los mantenía llenos. En sus últimos años, comenzó a confiar pequeñas cosas a doña Carmen de los Ríos, ya muy anciana también. En el tinajón más grande, le dijo una tarde, hay papeles que algún día alguien necesitará. ¿Cuándo? Preguntó Carmen. Cuando alguien haga las preguntas correctas. Alicia murió en diciembre, en uno de esos amaneceres de Camagüey en que el frío suave parece una cortesía del clima. La enterraron con respeto, sin pompa. Y la casa quedó vacía. Los tinajones quedaron. Un nuevo inquilino llegó meses después. Un hombre llamado Fernando Salazar, sastre de oficio y persona de costumbres ordenadas. Encontró los tinajones en el patio y los consideró un bien incluido en el alquiler. La primera noche escuchó algo, el sonido del agua siendo removida con cuidado, desde el patio, donde no había nadie. Fernando Salazar era hombre práctico. Revisó el patio. No encontró nada. La segunda noche el sonido regresó. La tercera, decidió sentarse en el patio y esperar. A medianoche, el tinajón más grande comenzó a resonar desde dentro con un sonido suave, casi musical. Fernando se acercó, metió la mano en el agua fría, y en el fondo, envueltos en tela encerada que el tiempo había oscurecido, pero no destruido, encontró los documentos. No era hombre de mundo ni de intrigas políticas, pero sí era hombre de conciencia. Llevó los documentos al alcalde, al notario, a quien correspondía. Lo que contenían no era relevante ya en términos legales, demasiado tiempo había pasado, pero era relevante en términos de verdad. Nombres de personas desaparecidas, registros de transacciones que explicaban ausencias que nunca habían sido completamente comprendidas. Familias que llevaban décadas sin saber qué había pasado con sus muertos, encontraron, por fin, algo parecido a una respuesta, no completa, no perfecta, pero suficiente para comenzar el duelo que nunca habían podido hacer. Desde entonces, la mujer del tinajón entró en la memoria de Camagüey, no como fantasma que asusta, no como espectro que deambula por las noches en busca de venganza, como guardiana, como la mujer que entendió que el barro puede ser más confiable que los hombres y que el agua fría en el fondo de un tinajón puede preservar la verdad cuando todos los demás espacios la niegan. Los niños de Camagüey crecen oyendo que si escuchas agua moviéndose sola en el patio, no es el viento, es Alicia, revisando que sus tinajones sigan cumpliendo con su función, que lo guardado permanezca guardado, que lo que importa no se pierda. Y si algún día, en algún tinajón de alguna casa antigua de Camagüey, alguien mete la mano y encuentra algo en el fondo que no esperaba, que no lo descarte, que lo lea con cuidado, que haga las preguntas correctas, porque Alicia Bermúdez guardó eso ahí con una razón, y las cosas guardadas con razón siempre esperan al lector adecuado. El barro es paciente, la verdad también. Ambas llevan más tiempo que nosotros esperando ser encontradas.